¿Y quién es Telmo? Al que mencioné en el video que publiqué ayer. Primero, Dios me lo bendiga, me lo ampare, me lo cuide y a todo su entorno. Telmo es un amigo de mi vieja, un hombre que debe tener 70 y pico de años. Muy buena persona. Muy buena persona, pero no sabe nada de política. No le interesa. Es migrante. Hace como 40 años que está acá, una cosa así. No sabe nada de política, no le interesa, no le gusta. ¿A qué defiende? Obviamente a la derecha, obvio, como siempre. Entonces, porque quiero explicar por qué lo mencioné, porque tiene todo que ver con todo. Entonces, ¿qué pasa? Hablando del control de masas y control mental. Esta persona trabaja cerca de acá y vive al lado, vive cerca de mi vieja, muy cerca. Entonces, muchas veces que iba a la casa de mi vieja, últimamente no, muchas veces que iba a la casa de mi vieja, le preguntaba a él a qué hora iba a pasar para ir con él. Entonces íbamos con mi hija, muchas veces, bueno, me salvaba de los bártulos, ¿no? Ya con este grupejo de bullying, que hacen bullying, estas cosas, ya había gente en el barrio mirando con suspicacia, ¿no? A mí esas cosas, pero claro, la gente no conoce. Hay tanta gente así tan de guarda de eso, que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Se buscan un tipo para que les dé plata, ese tipo de, qué sé yo. Lo cierto que es una gran persona. Pero de política no entiende nada, de nada. Me ayudó, me arregló cosas de la casa, tipo solidario, pero bueno. Un montón de veces nos llevó con mi hija, a mí. Lo cierto que lo operaron psíquicamente, o sea, en este caso me da la impresión de que lo operaron durante la noche. Esta gente que hace este tipo de cosas proyecta. Ya la persona no entiende nada de política, ¿no? Ya lo dije. Pero si quieren que esa persona, que es muy manipulable, porque gran parte de esa persona es solo materia, no materia espiritualizada. Entonces, cuando es solo materia, es presa fácil de cualquier cosa. Lo cierto que sé que lo agarraron a la noche anterior, la tenían preparada ya en el balotaje. El esperpento de Satanás, Javier Milei, estaba cayendo en picada así. En las encuestas, yo lo vi, yo lo escuché, yo estaba en la calle preguntando justamente a la gente que lo había votado, incluso había gente que, bueno, el tipo estaba cayendo en picada. El día del balotaje, o el día anterior al balotaje,
Telmo me llama. Perdón, yo llamo a Telmo para pedirle. Bueno, yo llamo a Telmo para pedirle si me podía llevar algo de mi vieja. Para preguntarle si andaba por acá y qué sé yo. Entonces me llevó. En ese viaje, eso nunca, jamás había pasado. En ese viaje nombró a Javier Milei aproximadamente. Es un viaje de 40 minutos porque el tipo maneja despacio. Sí, más o menos 40 minutos. Nombró al sorete ese aproximadamente, no sé, era absurdo, pero absurdo. O sea, decía 2 palabras y decía el nombre del tipo. Otra vez. Y así todo el viaje. Todo el viaje repitiendo el nombre del tipo. Da la casualidad, tengo que decir. Es una casualidad. Ahora, esto fue un fraude de cúpulas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo dije? Lo sostengo. Sigue siendo un fraude de cúpulas. Porque para esta gente, para ese 1% con la mayoría de lo que producimos, es fundamental mantener el dominio de las mentes. O sea, que esa guerra de quinta generación, o no sé cómo chota se llama, dé resultado. Y para eso era fundamental mantenerme dominada a mí. Porque soy un portal de percepción muy importante, que despierta a los otros portales de otros lugares del mundo. En el sentido de, no porque yo hable o deje de hablar, porque esto es, ya digo, sistema límbico y a otra cosa. Naturaleza en su estado más divino. Eso es naturaleza humana divina. Entonces, llega, o sea, esta gente hizo su mayor esfuerzo por confundirme de cualquier manera, pero ¿qué pasó? A fuerza de errores, empecé a entender cómo era. Y entonces yo hoy día encuentro a las personas que yo saco una conclusión y al día siguiente, porque ¿qué pasa? Las brujerías y los psíquicos, las personas psíquicas, ¿no? Se manejan por los mismos caminos naturales desconocidos por nosotros y nosotras, totalmente desconocidos. Entre uno de esos caminos naturales es esa capacidad que era siempre, o sea, siempre fue así, siempre será así, esa capacidad de influencia. Pero tiene que ver con motivos verdaderos, es decir, lo que decía, ¿no? Esto, lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, o lo que logro como un camino de reflexión y síntesis, una vez que llego a la síntesis y que eso queda súper coherente desde mi alma, o sea, desde mi alma, todo, digamos, atravesando todos mis chakras con una lógica interna impecable,
No impecable porque no tenga pecado o porque no tenga mancha, sino impecable en el sentido del reconocimiento propio y el reconocimiento de la situación, tanto inconsciente como consciente, tanto personal como social, respecto del punto que se trate. Entonces, es así, las personas esas que son portales a su vez, o sea, yo soy un portal mayor y hay portales menores que son, por ejemplo, algunos desinformadores natos, ¿no? También, otra cosa que no dije que la voy a decir. Es que muchos de estos pibes que de la Tierra plana, muchos de los pibes de la Tierra plana, de los chicos y chicas de la Tierra plana, también son portales chingados, porque lograron manipularlos, o sea, los dejaron en algunos aspectos los dejaron en el cinismo, los dejaron en la falta de fe, los dejaron en la falta de fe y en el cinismo, en la falta de fe y en la falta de amor, en el individualismo, y ahí los manejan como quieren. Y las manejan como quieren, entonces les hacen creer que la Tierra es plana. Y están viendo las pruebas, porque ellos hacen las pruebas, a ver si la Tierra es plana, y las pruebas que ellos mismos fabrican y hacen, todo, porque hay casos, están estos casos. Y se dan cuenta, o sea, las pruebas de ellos mismos les da que la Tierra es redonda, que es como es, y no le creen a la realidad. ¿Por qué pasa eso? Porque esas personas entienden que les están mintiendo de manera atroz y no entienden de dónde, o sea, dónde está esa mentira, a quiénes le están mintiendo. Entonces hay también esta cuestión de Truman Show, ¿no? La sensación esa que tiene alguna gente, que todos y todas los que estamos haciendo un camino espiritual en algún momento hemos tenido, como decir, bueno, lo cierto es que cuando yo pienso algo, o sea, realmente concluyo algo luego en una reflexión verdadera, como siempre, porque nunca reflexiono de otra manera, pero cuando pienso algo y llego a una conclusión importante, las otras personas que son portales de percepción hablan exactamente del mismo tema, a veces hasta con las mismas palabras. Esto pasa naturalmente porque es natural. Por eso se parece, por eso a veces hay gente que logra confundir a personas que me conocen a mí, logran confundirlos con la brujería, o sea, logran hacerles creer que yo hago brujería. Porque en verdad el camino por el cual les llegan las ideas, esas que flashean tanto que, ay, ¿cómo esta mina está hablando de esto? El camino es el mismo. El camino de esa brujería, que es mental, o sea, casi todas las brujerías, el camino principal es un camino mental. Entonces, como el camino es el mismo, es muy fácil hacerles creer, porque eso que es materia en esas personas, solo materia, no materia espiritualizada, no puede comprender de otra manera. Entonces, toda esta gente saben esto. No es casual que la sede de la masonería argentina esté en la calle Perón. Todas estas casualidades, no son ninguna casualidades y son
actos simbólicos para imponer un sentido en el inconsciente de cada pueblo, porque esto no lo hacen acá, lo hacen en todos lados. Entonces, fue un acuerdo de cúpulas, porque esta gente sabe esto, entendieron que no me iban a poder dominar. Ellos en ese momento creían que de alguna manera lo iban a lograr, o más bien, de cualquier manera, o sea, se habían hecho la cabeza de que de cualquier manera lo iban a lograr, que sí o sí, porque ellos iban a encontrar la forma, no sé qué. Entonces, dijeron, bueno, mientras tanto, hagamos esto. Pero eso fue un acuerdo de cúpulas. ¿Por qué? Porque los dos candidatos eran masones. Y ellos sabían que yo lo sabía. Entonces, sabían que lo que ellos querían imponer con Massa no lo iban a poder imponer. Entonces, hicieron esa barbaridad. Lo mandaron a Telmo. Y yo no tuve la suficiente fe en mí. Yo no tuve la suficiente fe en mí en ese momento para defenderme, para defendernos de ese ataque. Pero les juro que fueron los 40 minutos del tipo diciendo cada 3 palabras el nombre del tipo este. Entonces, por un lado, también entiendo cómo lo mantienen con la imagen positiva. Igual mienten en las encuestas también para deprimir y todo eso, pero igual hay un porcentaje. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende cómo se está soportando esto que está pasando. Eso también responde al acuerdo de cúpulas. Porque como bien dice de Rensis, el peronismo, con 800.000 millones de comillas, el peronismo es absolutamente funcional a la corrupción y a la mafia de mierda esta. Y eso no quiere decir que no haya dirigentes que valen la pena. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que los pocos dirigentes que están en el poder y valen la pena, valen el esfuerzo, están totalmente rodeados por mafias pesadísimas y por intereses pesadísimos. Y no tienen fe en la fe. Creen que la materia es más importante. Y la materia más importante, que sí es más importante, es la materia espiritualizada. La otra no tiene poder sobre nosotros. La materia que es llana, lisa, neta, excluyente materia, no tiene poder sobre nosotros. Porque está dominada excluyentemente por el adversario. Digo, Regismundis, cuando entendemos el criterio ese, Regismundis, un segundo. Regismundis es el adversario, pero ¿por qué Regismundis? ¿Por qué reinaba en la tierra? Porque reinaba sobre la materia. Entonces, todo aquello que en nosotros y nosotras es materia sin espiritualizar, te lo maneja los bichos estos, en la guerra de quinta generación, sexta, no importa. Lo cierto es que te mentalizan, te agarran, porque ¿qué pasa? Como son legiones de demonios,
los que manejan esas cosas, o sea, ellos manejan legiones de demonios, no es joda, o te los mandan a través de internet, o si cuando ya entraste a través de internet en los nichos de minoría intensa, o sea, cuando perteneces a ese grupo de portales de conciencia, ahí te dan con tutti. O sea, hasta el nivel en el que estoy yo, que es que están permanentemente molestando. Lo cierto, que no es fantasioso lo que estoy diciendo, en lo más mínimo, es exactamente así como funciona esto. Entonces, una persona que se la pasa 18 horas del día en interacción con gente manejada por el adversario, se le hace muy difícil tener fe en la fe. Muy difícil. Pero hay dirigencia argentina, y claro que me estoy refiriendo a Kicillof, Dios me lo bendiga, me lo ampare y me lo cuide, y a todo su entorno. De los que están en el poder, digo, otro, Quintela. Pero Quintela está manipulado por la loca de... por la otra que pertenece a la logia masónica, que también pactó con esta basura, de gobierno, gobierno de ocupación, que no va a ser posible, aunque actualmente están en el país los que quieren robarnos la Patagonia también. Entonces, esa es la dificultad de este momento, que están todos jugando, en Argentina en particular, están todos jugando a cualquier cosa por mantener mediano control sobre la conciencia de la gente. Pero aparte, la que era referente del peronismo, supuesto cuadro, es un absoluto blef, porque ella también estaba trabajando para el adversario. Los últimos días de gobierno, fíjense los videos de los últimos días de gobierno, del Bertite y esa sujeta. Fíjense los videos de los últimos días de gobierno donde ella habló. Todos los últimos videos de esos momentos. Fíjense cómo intenta, con el discurso, con su retórica, intenta aplastar el ánimo. Todos y todas los que la escucharon saben que tenía un enorme manejo de la retórica. Bueno, fíjense todos los últimos videos de su último gobierno. Fíjense cómo intenta destruir el estado anímico, al punto que si hay algo que ese gobierno manejó a la perfección, era el estado anímico con la música. Fíjense el video, creo que está con Abuelas, Dios me las bendiga, me las ampare y me las cuide, creo que está con Abuelas en ese video, donde en lugar de levantar el ánimo del pueblo, lo que hace es poner: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños
prometieron a tus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. No, ¿cómo te vas a arrastrar entre espinas para dar el amor? ¿Cómo te vas a arrastrar entre espinas para dar el amor? ¿Qué es eso? Bueno, propuso ese tango. Imagínense, o sea, un gobierno que la tenía así la manejaba el estado anímico. Explíquenme para qué puso esa música. Justo en los últimos días de gobierno. Entonces, el peronismo, eso que se llama peronismo, ¿qué no es peronismo? Porque Perón no trabajó para hacerle funcional a la oligarquía genocida. Lo sacó cagando de la Argentina. 1 y 1000 veces lo sacó cagando. Con los nazis no pudo, porque a los nazis los agarraron en todos los lugares del mundo. Y si encima de que Perón se había puesto, se había cargado al hombro, o sea, los había mandado a la mierda, mandó a la mierda al Fondo Monetario, mandó a la mierda a los ingleses, encima, bueno, también ahí con la nacionalización de los trenes se mandó una que los ingleses quedaron, se los había cargado 1 y 1000 veces. Si encima le decía, no, discúlpame, pero acá no me metés ninguno de estos mierdas. Encima de todo un estúpido, encima de que iba a tener problemas internacionales gravísimos, era un estúpido si hacía eso en ese momento, porque estaban todos llevándose a los científicos que habían hecho las atrocidades que habían hecho y habían averiguado las cosas que habían averiguado. ¿Se entiende? Perón, no sé, porque después sí, cuando se lo llevaron, hubo un momento donde, a mi entender, le doblegaron o sea, a fuerza de envenenarlo. Me refiero a López Rega con Isabelita. Creo que sí, lo habían envenenado. Y brujería y veneno, y brujería y veneno. Entonces, cuando vuelve más tirando facho. Y no lo digo por su plan económico, que era brillante. Pero cuando digo peronismo, no digo Perón. Digo peronismo. Esto que quedó, que hace de cuenta que es peronismo. Entonces, la conciencia de la gente, del pueblo argentino, tenés la mayoría peronista, que sigue siendo mayoría peronista, sin saber qué carajo hacer con esto. Porque tenés a Guillermo Moreno, también nos traicionó. Me tengo que desafiliar de ese partido. Guillermo Moreno también nos traicionó. Se acomodó con no sé si con Wall Street y quizá con la masonería también. No sé de ese caso. Sé que él perteneció a Guardia de Hierro y toda la gente que perteneció a Guardia de Hierro ocupa lugares de poder, de mucho poder, y tiene vínculos de mucho poder. Entonces, Guillermo Moreno también traicionó, se acomodó con esta chica Villarruel, negacionista, visitaba a Videla, una basura. Hacía de cuenta que era malvinera, pero en realidad está en un gobierno que, bueno, una cosa, una cagada. Lo cierto que el pueblo peronista, que ya queda poco que vivió el peronismo en carne propia, muy poco. Entonces, o es estudio o es cierta vivencia del kirchnerismo. Pero el kirchnerismo fue una traición, no por Néstor no sé, no quiero ni hablar de eso, no me interesa tampoco. Pero
Cristina fue traición. Cristina fue traición. Cristina es traición. Entonces, lo digo por experiencia también, en el sentido de que yo estuve no sé cuánto tiempo negando que era lo que era. Yo estaba viendo lo que hacía. O sea, yo en la última época, porque en principio dije, bueno, le mintieron a ella también, le mintieron, le dijeron cualquier cosa. Le mintieron, le dijeron cualquier cosa. Pero después me empiezo a dar cuenta que no le habían mentido. O sea, que si le habían mentido, la mentira era tan grave que ella ya tendría que haber reaccionado. Es decir, rectificarse. Rectificarse a pleno, públicamente. Así como había hecho todo lo demás públicamente. Usaba la misma ropa que yo. O sea, si yo me vestía de blanco, ella se vestía de blanco. Si yo me vestía, pero así, todos los días, sobre todo cuando había exposición pública. Si yo me vestía de blanco con florcitas, ella se vestía de blanco con florcitas. Si yo me vestía de rosa, ella se vestía de rosa. Así, todas las veces. Usaba mis palabras, usaba mis conceptos. Ya conté que me había aparecido en un sueño pidiéndome ayuda y yo se la di gustosa en su momento. O sea, estamos hablando de una persona que es más, pertenece a alguna logia masónica. Lo cierto que el pueblo se debate entre los mensajes subconscientes, porque esto no es inconsciente en el estricto sentido de la palabra inconsciente freudiano o lacaniano, no es inconsciente en ese sentido, por eso uso el concepto subconsciente. Se debate el pueblo entre la certeza de la traición, pero la negación consciente, es decir, no puede ser, o sea, esa parte del pueblo peronista que quedó kirchnerista, se debaten o sea, están frenados, están en una paradoja, porque subconscientemente saben que Cristina nos traicionó, pero en la realidad no saben cómo demostrarlo, no lo entienden. Pero aparte de que no saben cómo demostrarlo, tampoco quieren admitirlo, porque es una desilusión, porque es una traición, porque es una desilusión muy grande para esa gente. Entonces una parte está en esa paradoja, clavados, no saben qué hacer, no tienen dirigencia, pero aparece de vez en cuando, dice pelotudeces, los pierde, los marea, ¿no? Guillermo Moreno transó con Villarroel. Bueno, el peronismo es funcional a los traidores a la patria. Eso no es peronismo, pero no lo discutamos en este momento. El peronismo es momentáneamente funcional. Momentáneamente el peronismo es funcional. Por ahora el peronismo es funcional a los traidores a la patria. Entonces, ¿qué hacemos si hay otra parte de la población que tolera a Milei, que es un absoluto mamarracho, que solo Milei se maneja excluyentemente con mensajes subconscientes? Milei no habla con nuestra conciencia, ni con la nuestra, es decir, de las personas bien informadas y con conocimiento de causa. No hablan ni con nuestra conciencia ni con la conciencia de quienes todavía tienen imagen positiva. Con esa gente no habla. Habla con el subconsciente de esa gente. Se dirige al subconsciente de esa gente. Y estuvieron muchos años estudiando esto.
Bueno, tenía que rezar. Para continuar. Entonces, un tercio está en esta paradoja, en esta disyuntiva, en esta paradoja que los tiene absolutamente bloqueados. El tercio peronista de peronista. El tercio peronista, pero del pueblo, ¿no? O sea, Cristina es una traidora, pero no es una traidora, pero sí, pero yo sé que sí, pero no me animo a creerlo, pero no puede ser, etcétera. Pero no sé ni cómo fundamentarlo, no sé por qué, pero tampoco se entiende por qué actúa así, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que la persecución política es así, claro. Entonces, Moreno hizo lo que hizo. Están todos así, están todos mega trabados, no, a la dirigencia me refiero, mega trabados en alianzas espurias y cosas, todos acuerdos por debajo de la mesa. Es un mamarracho a nivel dirigencial, a nivel popular, están todos trabados con esta paradoja entre el subconsciente y la conciencia y la situación que estamos viviendo. Y el hecho de que hay un montón de gente que sigue soportando y no se entiende cómo es que siguen soportando, pero en una parte esto, un tercio esto, otro tercio hay una pulsión, voy a decirlo así, una pulsión de honestidad que no tienen dónde ponerla. No saben dónde va eso. Hay una necesidad de verdad, de la verdad. Relacionan inconscientemente, también por manipulación de esta guerra de quinta generación, relacionan eso en cierto sentido con la violencia. Porque en cierto sentido, descubrir la verdad de ciertas situaciones es en cierto sentido violento. Pero no es violencia, ni tiene por qué ser violencia, pero en cierto sentido es violento porque nos están recagando, nos están robando y no se encuentra una representación legítima para esa pulsión de honestidad, pulsión de verdad. Eso genera otra paradoja y genera depresión, cancelado, transmutado, y genera una sensación de agobio, de mucho agobio y bueno, listo. Y al otro tercio que nunca les importó un choto porque tenían ahorros en dólares, entonces están de vacaciones afuera, gastándose la guita y no les importa nada porque nunca les importó nada. Esto de la pulsión de honestidad es un asunto de los dos tercios. Hay una pulsión de honestidad. Esa reflexión interna está aconteciendo por los caminos naturales de esto. Por los caminos naturales, porque la gran mayoría de la gente, en el otro tercio también está pasando. O sea, en el último tercio que se identifica, siempre se quiere, bueno, esta gente que no entiende nada de política, pero que es buena gente. Que no entienden nada de política, pero que es buena gente, pero que se quieren identificar al poder, pero que se quieren identificar a la oligarquía porque quieren plata, porque quieren bienes. Bueno, entonces hay una parte de ese último tercio que está en esta pulsión de honestidad, pero no tiene nada, no hay punto de referencia y entonces es más cómodo decir, bueno, son todos iguales, son todos la misma mierda. Pero eso es lo que sostiene en pie todavía esta porquería. Esas paradojas en las que metieron de distinta manera a toda la población. Porque esta historia que cuento está latiendo en los corazones. Esta historia que cuento está latiendo en el inconsciente, en el subconsciente, no solo argentino.
porque puse mi alma en esto, porque puse mi trabajo, porque puse mi amor, porque puse mi fe, porque Dios me ayudó, porque llamé a Ogún, y realmente fui muy honesta en esto que hice, con mucho amor, hacia mí, hacia mis hijas, hacia mi nieta ahora, hacia mi vieja, también mi viejo. Ahí pasaron un montón de cosas, pero esta historia que cuento está latiendo entre nosotros y se está reproduciendo de distintas maneras, no porque sea más importante la mía que la de los otros, pero lo que sí ocurre con esto es que yo hice el camino para ser absolutamente honesta conmigo y con nosotros y nosotras. Entonces, la expresión de esto que está pasando es esta, y llega vía sistema límbico, vía Dios, vía ángeles, llega a todos nosotros, pero se está disputando en nuestros subconscientes y con nuestros traumas debajo y las cosas inconscientes de cada quien. Se está disputando, se está librando esa batalla entre el bien y el mal. ¿Y dónde, cómo carajo hacer el punto de referencia si no está las personas que de verdad puedan representar eso hacia afuera? Porque en lo personal hicieron todo lo posible para destruirme. Esos mismos peronistas, que son la misma mierda, que de peronistas no tienen nada. Esto es lo que está aconteciendo. Por eso Javier Milei reivindica al gobierno de Netanyahu. Por eso se están linkeando. Reivindica al gobierno de Netanyahu y reivindica al gobierno ilegítimo de Ucrania, porque ya no tienen más gobierno, ya ese tipo no es presidente, la constitución no lo valida, o sea, es un desastre, todo eso es un desastre. Y este tipo se linkea con eso, se relaciona con eso. ¿Por qué? Porque la batalla es entre el bien y el mal. Y Ucrania es el sitio del nazismo, del sionismo nazi. Es lo que creó, la creación entre comillas del sionismo nazi es Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, que están perdiendo a todas luces. Hablando de portales de percepción, Dios me lo bendiga, pero me lo cuide. Otro tremendo portal de percepción es Vladimir Vladimirovich. Tremendo portal de percepción. Por supuesto que de una manera completamente distinta, porque tiene que manejar una federación y algunas cuestiones importantes. Pero si se fijan, tema por tema, día por día, van a encontrar links directos. Y yo no estoy todo el tiempo mirando lo que dice Putin, porque a veces no tengo ni cómo. Quiero terminar de escuchar la última parte del discurso anterior y no pude. Ahora me rompieron el baflecito que tenía para escuchar. Ahora tengo que escuchar con auriculares. Bueno, este gobierno se cae a pedazos. La puesta en escena que hace el sujeto es una especie de supuesta defensa, como si estuviera defendiendo a la patria de los ataques que yo recibí y que sigo recibiendo, pero en verdad es él quien está atacando a la patria de esa manera, y él es el resultado de todos estos años de que esta gente no me pudo destruir. ¿Por qué? Porque si no, acá Estados Unidos
Y Israel no cortaba ni pinchaba hace muchísimo rato. Muchísimo rato. Porque yo soy de verdad. Y eso ellos lo saben. Y gracias, Jimmy Carter. Gracias, Jimmy Carter. Tu yo superior se ofreció a hacerse cargo del último ritual de muerte que me hicieron, la última brujería para matarme que me hicieron. Esta es la situación. Esta es la verdad de la situación, por muy loca que parezca. Y ya sé que ya no. O sea, lo siento. Siento que ya no sorprende tanto. O sea, van a querer inventar una pseudo... ¿no? Como ay, está re loca. Pero bueno, no se lo creen ni ellos ya. Es así, funcionamos, somos así los seres humanos. Y no digo mentirosos, hipócritas, basuras. Eso es un aspecto humano que si no estás espiritualizado, si no te reconectás con la espiritualidad de verdad, si no te animás a reconocer tus más y tus menos, si no te animás a reconocer tus errores y rectificarlos, entonces se hace dueño de tu personalidad. Entonces tratás de meterle una brujería a una persona que tu yo superior sabe perfectamente que no tenés que meterle una brujería. Entonces le haces bullying a una persona que tu yo superior sabe perfectamente que no tenés que hacerle una brujería, no tenés que hacerle bullying. Porque aparte tu yo superior ya sabe que ahora me defiendo y te la voy a devolver. Seas quien seas. Pues soy de verdad. Gracias, Diosito. Gracias.